Hola familia de La Roca, muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar una vez más, una semana más aquí con ustedes. No es una semana más, no es una semana más que Dios nos da la oportunidad de estar juntos, de compartir en familia, de tener estos tiempos que sí, es real, a muchos todavía no nos acostumbramos a esto, ¿verdad? Y todavía queremos pues el contacto y verlos a todos y abrazarnos, pero la realidad es que es una bendición que podamos contar con todos estos medios para que de todas maneras nos sigamos viendo, nos sigamos animando y yo te invito a que no te pierdas estas transmisiones, que de verdad lo tomes como ese alimento de parte de Dios. Tal vez tú tienes tiempos con Dios en tu casa y tú oras y demás, pero estos tiempos son muy especiales porque nos reunimos toda la familia de La Roca y muchas otras personas que también nos ven de otros lugares. Así que, pues bienvenidos a todos, bienvenidos de verdad. Este es un domingo que Dios ha hecho, que el Señor ha hecho y nos vamos a gozar. ¿Tú te vas a gozar? Sí, puedes decirlo ahí en tu casa, donde estés. Yo hoy me voy a gozar porque sé que Dios tiene una palabra especial para mí. Muy bien, pues familia, solo algunos anuncios, como ya viste ahí también en el video, y solo quiero recalcarte algunos anuncios rápidamente. Tenemos nuestras reuniones de damas los martes a las 10 de la mañana. No te pierdas estas reuniones porque Dios está hablando muy fuerte a nuestros corazones. La semana pasada tuvimos una plática muy buena que no solo era dirigida a padres de familia, mamás, sino a todos, a toda la iglesia en general. No te puedes perder estas reuniones porque de verdad Dios está hablando. 10 de la mañana y te invito a que te conectes temprano. Te invito a que a las 10 de la mañana ya estés ahí con tu tacita de café, porque acuérdate que es café entre amigas. Así que no te lo pierdas. Y si puedes invitar más familia a que vea esta transmisión, pues adelante. Te recuerdo, este miércoles, como lo pudiste ver ahí en este video de introducción, este miércoles vamos a cerrar el curso de intercesión con un ejercicio, para ver realmente, para darnos cuenta si entendimos, si aprendimos, y vamos a hacer este ejercicio que se va a tratar de interceder por nuestra ciudad. Va a ser un tiempo increíble y yo sé que nuestra oración va a hacer que los cielos se abran y que veamos más milagros y más maravillas, y también esto va a aumentar tu fe, yo estoy segura de eso. Así que no te lo puedes perder. Miércoles 7:30 de la tarde. Por aquí nos vemos. El viernes, nuestra oración, como todos los viernes, pues seguimos. Tristemente seguimos con muchas peticiones, pero también contentos de ver que Dios está haciendo milagros, que estamos recibiendo testimonios. Si tú eres un testimonio de algo que ha sucedido a raíz de estas oraciones que hemos tenido, nos encantaría que nos platicaras, nos encantaría contar también tu testimonio y darle toda la gloria a Dios. Así que si tú tienes un testimonio, por favor envíalo al WhatsApp 222-233-1767. Y si tienes peticiones para el próximo viernes, por favor, te pedimos que las envíes antes de las 4 de la tarde, ya que tenemos que hacer toda la logística para enviar las peticiones de oración a las personas que van a estar acompañándonos a orar. Y bueno, esto requiere de tiempo. Por eso te pedimos que antes de las 4, tienes toda la semana, tienes de lunes a viernes para enviar tus peticiones, no te esperes al último minuto, porque a veces nos llenamos de peticiones y ya las últimas a veces no es que no queramos orarlas, pero a veces ya no tenemos el tiempo para integrarlas a nuestra agenda. Así que por favor, envíalas antes de las 4 de la tarde al 222-233-1767.
Te recordamos, tus diezmos y ofrendas son importantes, son necesarios. Seguimos pagando renta, seguimos pagando sueldos, seguimos pagando luz, agua y todo lo necesario para que cuando podamos regresar, regresemos a un lugar hermoso como lo hemos tenido durante todos estos años. Así que no te pierdas esta bendición, porque primero la bendición es para ti. Y si eres parte de esta gran familia, pues eso también nos corresponde. Diezmos y ofrendas los recibimos de martes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Si tú quieres hacer una transferencia, bueno, también ahí están los datos en el video, o puedes también escribirnos para que te mandemos toda la información. Todavía hay TCDs del mes de agosto, así que aunque estamos a 9, todavía estás a tiempo de ponerte al corriente y de leer. Estamos leyendo el libro de Romanos y de verdad es algo hermoso, es algo increíble, doctrina pura la que estamos recibiendo ahí. Así que no te pierdas esta bendición de estar también leyendo y que juntos estemos en el mismo espíritu, ¿ok? Así que bueno, pues estos son los anuncios más importantes. También te recordamos que terminando esta transmisión vienen las clases de niños. No te lo pierdas, La Roca Kids. Si tienes niños a tu alrededor, pues no te desconectes, quédate aquí porque también cada semana los pequeñitos tienen una gran bendición y tienen un alimento increíble que todos los maestros de verdad ponen muchísimo esfuerzo y empeño para transmitir la palabra de Dios, ¿ok? Así que bueno, familia, pues estos son los anuncios. Espero que los hayas anotado todos, que no te pierdas ninguno de estos eventos que vamos a tener en esta semana y pues esperando una vez más que ya pronto nos podamos ver. Pero mientras eso sucede, pues por acá nos estamos viendo. Escribe tus comentarios ahí en el chat de esta transmisión. Si eres nuevo, si nunca habías estado en una transmisión de La Roca, también queremos conocerte, así que mándanos un mensajito, dinos tu nombre y si tienes alguna petición para que nosotros podamos ponernos en contacto contigo, ¿ok? Así que, pues familia, vamos a empezar este tiempo. Yo te pido que podamos hacer una oración e inmediatamente pasamos a nuestro tiempo de alabanza, que también es un tiempo hermoso. Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás en el hogar de cada persona que ha dispuesto su tiempo y su corazón para recibir de tu palabra en este día, en este domingo hermoso que tú has hecho, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo. Señor, que la palabra que hoy se va a hablar sea palabra fresca, palabra viva y palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos disponemos a alabarte y a bendecirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Pues vamos a nuestro tiempo de alabanza. Cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis y vio los 7 rollos y los 7 sellos y no había quien los pudiera abrir, uno de los 24 ancianos que estaban delante del trono le dijo: no llores más, no llores más, porque aquí hay uno digno, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la manera que lo recibió también Juan el Bautista. Le dijo: he aquí alguien que es mayor que yo y que yo no soy digno ni de desatar las cuerdas de sus zapatos, el
Cordero de Dios, el que viene pronto, el que está con nosotros, el que pelea nuestras batallas, aquel que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda autoridad. A ti la gloria, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Recibe nuestra alabanza, Padre Celestial. Recibe nuestra alabanza, así como los ángeles en el cielo te adoran. Nosotros te adoramos, bendito Padre. Él es el león de la tribu de Judá. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Con poder todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Jesús.
justo Dios, te alabamos Dios. Te alabamos Señor por ser tan bueno. Declaramos sanidad sobre las naciones, declaramos sanidad sobre tu vida. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre tu hogar. Ábrele las puertas de tu corazón y déjalo entrar. En este momento Él está tocando la puerta. Oh Espíritu de Dios, declaramos sanidad. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos salvación sobre los hogares, Padre. A ti damos el honor y la gloria, Señor, porque has limpiado nuestros pecados. Gracias, bendito Dios, por ser tan hermoso, por ser tan bello, por ser tan benévolo con nosotros. A ti damos el honor y la gloria, Dios. Gracias, Señor Jesús. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás. Tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.
nuestro refugio, Señor, en medio de la tempestad. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro socorro, Señor. En ti confiamos, Padre. De ti dependemos, Señor. Tú eres el ancla de mi fe. Tú eres nuestra ancla, Señor. Por ti somos, Señor, y para ti somos, Padre. Tú eres nuestro refugio, Señor, en la tempestad. Tú eres refugio, Señor, en la tempestad. Tú eres nuestro faro, Señor. A ti corremos, bendito Jesús. A ti corremos, Señor, porque tú eres quien pelea nuestras batallas. Gracias, Señor, gracias por guardarnos en el hueco de tu mano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro socorro, nuestra ciudad amurallada. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Suficiente eres, Padre. Suficiente eres tú, Jesús. Te amamos, te amamos. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Te amamos, Señor. Nuestra alma te anhela. Te deseamos, Señor Jesús. Te deseamos, Espíritu Santo. Deseamos tu presencia en nuestros corazones. Bienvenido seas, Señor. Bienvenido seas, oh Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Nada bastará más que tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos. Nadie hay como tú, Señor Jesús. Amado Dios, amado Señor. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, solo al Señor le deseamos. No hay nada más. Él es suficiente. Suficiente para cada uno de los que le buscamos. Suficiente para aquellos que
posiblemente hemos entendido la relevancia que es tener al Señor, porque teniéndolo a Él, tenemos justamente todo, aún las propias añadiduras, de acuerdo a lo que dice la palabra. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra palabra del día de hoy, aquello que Dios ha puesto en el corazón nuestro y queremos derramarlo, queremos compartirlo justamente para contigo. La noche de antier me hacía una pregunta y esta es en este sentido. ¿Por qué no somos una iglesia poderosa? ¿Qué ha pasado? Dios prometió que íbamos a hacerlo. El Señor Jesús dijo, y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros. Pero de pronto miramos a nuestro alrededor y no miramos los milagros, los prodigios, las señales que deseáramos. Hablamos con las personas, oramos por las personas y muchas de las veces, y abro un paréntesis, quizás no es la voluntad de Dios en ese instante, pero no vemos el milagro, la sanidad, la provisión, todo aquello que nosotros necesitamos y por lo cual clamamos. ¿Qué pasa? ¿Acaso la palabra ha menguado su poder? ¿Acaso el Señor solamente habló hace más de 2000 años en sus promesas y ahí se quedaron estancadas? No lo creo. No lo creo. Algo nos está faltando a la propia iglesia. Y voy a referirme desde el punto de vista de la fe, de creer. Y el creer produce el hacer. El creer produce la lectura de la palabra, la oración continua y las consecuencias o lo que produce justamente nuestra fe y nuestra oración. Quizá muchos de nosotros, de los que estamos en este momento conectados, creemos o decimos creer y tener fe. Sin embargo, la actitud deja mucho que desear y tal vez no estamos justamente en el mismo canal que el Señor desea. No hemos aprendido a obedecer y a caminar justamente en fe. Y es más, muchas de las veces mezclamos la fe con la sabiduría humana. Muy bien, pues vamos a comenzar justamente después de esta breve introducción. Una iglesia poderosa. Hoy leeremos el capítulo 7 del primer libro del sacerdote Samuel en su primera parte. Y entrando en el contexto espiritual antes de leerlo, Israel se encontraba en ese momento en el punto más bajo de la fe, en el punto más bajo de la práctica justamente de la fe y de lo que leían. El sacerdote no estaba comprometido y esto lo podemos ver en el capítulo 2, versos 17. Otro de los puntos que existía en ese momento en el que se encontraba el arca del pacto no estaba en el tabernáculo. Había sido capturada por los filisteos y los filisteos la guardaban. Número 3, la idolatría era practicada. Hoy día quizá podemos decir que no somos idólatras. Sin embargo, déjame decirte que ese es el pecado número 1 y el que incide en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Porque nuestro enfoque no está en la palabra de Dios, en creer que Dios lo que dice hará, sino que hay una mezcla, como dije hace un momento, de fe y de humanismo en cada uno de nosotros. A veces las decisiones las tomamos por nuestra propia inteligencia y a veces cuando nos conviene o cuando nos vemos perdidos, entonces utilizamos la fe, pero no es así. O somos o no somos. No podemos tener tibieza. Pero había un punto muy importante en ese momento. Estaba bajo la influencia del piadoso Samuel, al menos en estos primeros versos del capítulo
del capítulo 7. Estas condiciones fueron cambiadas por la intercesión de Samuel ante Dios. Y vamos a leer ahora sí. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2. Dice así: recordaremos que el arca estaba en manos de los filisteos y había que recuperarla. Y justamente el 1 y 2 nos habla de ello. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim, que quiere decir ciudad principal de los Gabaonitas, eso quiere decir, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba, es decir, pedían, clamaban en pos del Señor. El arca del Señor representaba justamente a Jesucristo. Era lo que representaba el arca. Como hoy para nosotros la palabra de Dios representa justamente a Jesucristo. Sin embargo, el arca del pacto pasó del exilio, es decir, estaba fuera del pueblo, y pasó a la clandestinidad. Nadie la veía. 20 años guardada en la casa en la casa de Eleazar, guardada por él. De las manos de los filisteos estaba escondida en la casa de Abinadab, custodiada por su hijo. Bueno, el arca representaba a Jesús, estaba revestida de oro adentro y afuera. Pregunta, justamente, ¿está nuestro evangelio también en clandestinidad? ¿Está escondido? ¿Está guardado? Porque no lo proclamamos como debería ser esto. No levantamos la voz, no levantamos a nuestro Señor Jesucristo, no lo comunicamos, no lo compartimos. Entonces, está en nosotros, pero no hablamos de él. Y esto justamente es una parte del por qué no somos una iglesia poderosa, aquella que lleva el evangelio como estandarte, como pendón hacia adelante. Al parecer había sido robado y enviado muy lejos, cautivo. Está cautivo ahora por los ateos y es más, por los agnósticos. ¿Quiénes son los agnósticos? Aquellos que no niegan a Jesucristo, pero que niegan el hecho de que podamos entender y discernir su palabra. Pero ahora el problema es que ellos sí conocen el evangelio y ellos lo tergiversan, lo manejan a su manera. Desde el ámbito de la atmósfera, de la naturaleza, muchas cosas, se habla mucho de ello y son insistentes o persistentes. Sin embargo, nosotros que tenemos toda la verdad, que sabemos lo que representa la palabra de Dios para cada uno de nosotros, no la exponemos. Y no solamente eso ha hecho que se pierda el poder de la iglesia. Y a lo mejor me atrevo a decir, no que se haya perdido el poder de la iglesia, sino que ha tenido el poder que Dios ha prometido que tendría la iglesia. Porque la palabra es poder, déjame decirte. El Espíritu Santo que mora en ti te dota de poder, te llena de poder, de deseos de predicar justamente el evangelio. Vivimos tiempos hoy día en que de pronto la iglesia parece fuerte porque muchos asisten. Llevémoslo al entorno de hoy, porque muchos se conectan, porque hay mega iglesias, porque hay grandes músicos, porque hay grandes predicaciones. Sin embargo, el efecto no ha sido el que espera el Señor. No es justamente una gran iglesia con grandes músicos, que es bueno, muy bueno, pero no es el objetivo principal de tener la palabra de Dios. No es el objetivo principal del por qué el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de nosotros. Recibiréis poder, poder para sanar, poder para compartir,
poder para consolar, poder para dar vista a los ciegos, que los cojos caminen, que los muertos resuciten. Esa es la iglesia importante, es la iglesia empoderada, llena de gran gozo, llena de gran poder, como dije hace un momento. Vivimos a través de la palabra, pero yo no veo personalmente, y no es que yo deba verlo o yo sea el juez, pero yo no veo el gozo del cristianismo, el gozo de saber que tenemos salvación y que Cristo mora en cada uno de nosotros y que podemos imitarlo, que el Espíritu Santo nos empuja, nos llena de su poder, repito, para poder hacer las cosas. Veo sufrimiento, veo duda, veo mezcla aún, y comenzamos a ser idólatras como el pueblo en aquel entonces, porque la idolatría no tiene que ver necesariamente con tener un altar y una figura de barro, una figura de madera al cual nos inclinemos. No, es parte, el enfoque que tenemos. ¿Qué es aquello que te consume? Estás pensando mucho más en la provisión, es importante, pero no es lo primero. Estás pensando en lograr sueños, es muy importante ir por esos sueños y trabajar para ellos, pero no que sea lo primero que esté en tu corazón, porque ahí es donde estás levantando, sin darte cuenta, un ídolo que tarde o temprano va a caer, un ídolo que cuando no te responde, entonces te frustras, te desanimas y entonces pierdes la fe, pierdes la confianza. Y realmente cuando te acercas al Señor, te acercas con muchísimas dudas de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Déjame decirte, Él en su tiempo lo va a hacer. Nos hemos llenado justamente de ello, de músicos y de grandes espectáculos. Somos una iglesia que de pronto pensamos solamente en eventos y en eventos y en eventos. Pero el resultado de esos eventos, y no te estoy hablando para que veas el entorno, te estoy hablando para que te mires hacia ti, que veas a tu interior, que tengas una introspectiva y pienses, ¿he cambiado? ¿El poder del Espíritu Santo realmente está sobre mí? Porque si está, entonces yo puedo vencer cualquier tentación. Si el Espíritu Santo está sobre mí, entonces yo tengo una convicción y soy radical en cuanto al conocimiento y en cuanto al apego del Señor. Una iglesia poderosa, una iglesia con poder, el poder que viene de lo alto, el poder que nos ha sido dado cuando fuimos adoptados como hijos de nuestro Señor. La iglesia necesita recuperar ese poder, porque déjame decirte que no solamente vamos a hablar acerca de no lo tenemos y desanimarnos y criticarnos, condenarnos. No, podemos recuperar ese poder. Y es muy sencillo desde el punto de vista de la fe, de la confianza en el Señor. En el último capítulo de este primer libro de Samuel, Dios nos habla de qué debemos hacer para ser un pueblo de fortaleza en Dios. ¿Cuándo se hace fuerte la iglesia o cómo se hace fuerte la iglesia? Y yo lo aterrizaría un poco más. ¿Cuándo se hace fuerte una familia? ¿Cuándo se hace fuerte una persona, un individuo? Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, donde radica nuestra esencia, donde radica lo que realmente somos. Somos gente espiritual que mora en un cuerpo, que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene intelecto, pero esencialmente somos espíritu. Porque ese espíritu que nació de nuevo nunca va a morir. Ese espíritu es eterno y es el que debemos alimentar cada día a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Número 1, cuando escucha y obedece el llamado de Dios. Ese es uno de los puntos muy importantes, muy relevantes. Cuando escucha y obedece el llamado de Dios. Hoy, cuando estás escuchando este mensaje, estás escuchando la palabra de Dios. No estás escuchando al pastor, no estás escuchando a una persona, sino estás escuchando la palabra de Dios transmitida a través de una persona, porque Dios
utiliza a las personas, como te utiliza a ti para sanar a los enfermos, como te utiliza a ti para llevar consolación a aquellos que están en problemas, que están desconsolados, que no tienen fe. Dios utiliza al ser humano, pero es Él justamente el que lo hace. En el verso 3 dice lo siguiente del mismo capítulo 7 del primer libro de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si todo vuestro corazón, si todo con todo tu corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces, después de lo que dijo Samuel, después de lo que profetizó Samuel de parte de Dios, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. En dos versos podemos ver el efecto contundente de la palabra de Dios en aquel entonces. Samuel habló y dio dirección y ellos obedecieron. Porque déjame decirte que siempre después de un 3 viene un 4. Espero que puedas entender lo que estoy platicando. Porque en el 3 habla Samuel y da instrucciones, ordena de parte de Dios. Y en el 4 el pueblo simplemente, y subrayo, simplemente obedece. Entonces grábate esto de este primer libro. Después de un 3 debe venir un 4. Esa obediencia es muy importante en cada uno de nosotros. En estos versos, como dice el profeta, exhorta al pueblo. Samuel llama al arrepentimiento. Es decir, a dar un giro de 180 grados de la conducta, del pensamiento que de pronto el pueblo tenía y la práctica que tenía. Ahora da un giro de 180 grados y dice, Señor, yo te reconozco. Estoy parafraseando, estoy entendiendo y discerniendo lo que quiso decir Samuel. Y el pueblo obedeció. Convertirse a Dios, sí, de todo vuestro corazón. ¿Qué llena tu corazón? Una parte, quizás el amor a ciertas cosas materiales, a placeres, y otra parte a Dios. Porque no me cabe duda que tú amas al Señor, pero no lo amamos de la manera correcta, no lo amamos de la manera exacta como Él nos lo pide. Es necesario convertirnos al Señor. De lo que antes éramos, ahora convertirnos justamente al Señor nuestro Dios de todo corazón y dejar de mirarnos solamente a nosotros, nuestros intereses, nuestras familias, pero poco a Dios. De pronto eso es lo que más nos importa, la provisión. Nos importa más la salud, el bienestar familiar. Es muy importante, pero ¿qué crees? Eso se deriva o es un resultado de poner nuestros ojos en Dios. Y poner nuestros ojos en Dios, déjame decirte que no es simplemente voltear hacia el cielo, no es simplemente voltear hacia los lados para buscarle. Voltear los ojos a Dios es volcarte de todo corazón hacia su palabra, entenderla y obedecerla. Y a lo mejor ni siquiera entenderla, simplemente obedecerla, porque a través de la obediencia vamos viendo los resultados de obediencia y entonces la podemos entender y podemos decir de manera simple, oye, esto es verdad, aquí el Señor tiene razón, me dijo que hiciera esto, lo hice y tuve este buen resultado. Número 2, dejar la idolatría. Quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Te voy a cambiar la pregunta porque de pronto si yo te digo quiénes son tus dioses, quiénes son tus ídolos, me vas a decir que no tienes dioses. Pero te lo voy a formular de otra manera. ¿En dónde está tu corazón? ¿Cuál es el anhelo más persistente que hay dentro de ti? Si ahorita te pregunto, y pregúntatelo por favor y respóndete a ti mismo.
¿Qué es lo que más te importa en este momento? Quizás volver al pasado, volver a reunirnos y estar juntos. ¿Para qué? Simplemente para estar juntos, pero tal vez no para ministrarnos. Tal vez simplemente para escuchar aparentemente una bonita disertación de la palabra, una bonita canción, una bonita alabanza que llena nuestra emoción, pero que no manifiesta nuestra convicción de amor para con el Señor. Tal vez nuestro ídolo es mi iglesia, mi edificio. Tal vez mi ídolo, sin darme cuenta, es el estar presencialmente cantando y alabando al Señor. Cosa que podemos hacer a solas, cosa que podemos practicar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. A la samaritana, a la pregunta expresa que le hizo, ¿dónde adoraremos al Señor? Aquí o allá, y el Señor dijo, donde sea, donde esté tu corazón, donde puedas lograrlo, donde puedas encontrarte con Él. Y puede ser que de pronto anhelemos estar en el edificio. No es malo, pero que no llene eso tu mente. Quiero ir al cine, quiero ir a los centros comerciales, quiero comprar ropa, Ahí está tu corazón. ¿Por qué quieres volver a hacer lo mismo que antes? Si lo que hicimos antes no nos dio el resultado que nosotros queríamos. ¿Estamos realmente impregnados de Dios? Él es lo más importante. No hablo de manera global y no pretendo condenar, pero no ha dado resultado. No somos esa iglesia poderosa que en cada reunión hay gente que sana sin orar por ella. Hay gente que llora porque busca la presencia del Señor. Hay gente que de pronto está buscando entender más de la palabra. No está sucediendo. De pronto, cuando hay una prédica un poco más larga de lo común, estamos mirando el reloj. Yo he visto y vi durante nuestras reuniones presenciales gente mirando sus recados telefónicos antes que poner atención no al pastor necesariamente, que es bueno, sino a la voz del Señor que nos está hablando. Y con ello perdemos mucho de lo que Dios desea hacer con nosotros. Número 3, arrepentirse. Sí, dar un giro, como dije hace un momento, de 180 grados. Cambiar de actitud, si me permites modificar la expresión. Arrepentirse, cambiar de actitud. Antes pensaba de esta manera, ahora pienso de una manera espiritual. Antes era en la carne, antes era en capricho, antes era en deseos humanos, pero ahora es simplemente ser transformado para ser justamente como mi Señor Jesucristo. Ese hombre que vino a la tierra por 3 años a caminar y a ser ejemplo de obediencia para con el Padre. Preparad a vuestro corazón, dice el Señor. Prepararnos el corazón es limpiándonos de toda maldad. Pensamientos sucios, palabras inapropiadas, actos incorrectos frente a Dios, cambiando de actitud, arrepintiéndonos de todo pecado. Sí, hablamos mucho acerca del pecado porque es lo que lastima, porque es lo que lacera, porque es lo que mata. Por eso se habla tanto justamente de ello, del pecado, y no para condenación. Puede ser condenación para aquellos que se han acostumbrado a andar en el pecado, pero eso no viene de parte de Dios, sino que tú lo asumes porque sabes que no estás haciendo lo bueno, que no estás honrando a tu Señor. Creo que es muy importante ese arrepentimiento. Te pregunto en esta mañana, y no necesariamente tienes que contestar en voz alta, ¿qué es aquello que sigues practicando y que no agrada a Dios? Tú lo sabes, yo no soy quien, ni soy adivino, ni pretendo serlo. Pero ¿qué es aquello? El chisme, la mentira, la crítica, el simplemente no creer, no tener fe y no caminar justamente a través de ella. Esos son los pecados
que nos lastiman, que nos dañan. Son peor que un virus, son peor que una pandemia y todos estamos infectados. El pasado viernes hablé a los varones acerca del enojo, un virus que a veces no notamos, pero que los demás notan. Un virus que traemos quizás desde la niñez, la adolescencia. Hay gente que no sonríe y podemos pensar o podemos argumentar que su personalidad, que su manera es así. Sin embargo, después de orar y de leer ciertos estudios neurológicos, quiere decir que es gente que está atorada, que no ha perdonado, que no se ha perdonado por lo hecho. Hay gente muy seria. Déjame contarte una anécdota de hace algunos años. Estando en la hacienda, una persona se acercó a mí y me dijo, oiga, pastor, yo quiero pedirle perdón. Le dije, así, ¿por qué? ¿Me hiciste algo y yo no me di cuenta? No, usted me cae mal. Ah, caray, ¿por qué te caigo mal? ¿Qué te hice? ¿Qué hablé? ¿Qué expresé? Y me dijo, es que usted siempre está sonriente. Es que usted se ve feliz y yo no puedo ser como usted. Por eso tengo que perdonarle. Me dolió que me haya dicho eso. ¿Por qué? Porque esa persona estaba atrapada en el dolor. Esa persona no había perdonado. Y la falta de perdón, como lo dije el viernes, nubla tu mente, nubla tu cerebro y no te permite mirar hacia adelante. Si tú estás atorado en ese sentido y has pensado que así fuiste conformado, déjame decirte que hay una enorme equivocación. No estoy diciendo que tengas que reír por todo, no, pero algo hay dentro de ti que te está atorando. Tú tienes que perdonar a tus padres, a tus hermanos, a las circunstancias. Aún déjame decirte algo, desde tu punto de vista, tienes que perdonar a Dios porque tú no has visto cumplidas aquellas cosas que le has pedido. Y decirle, Señor, yo perdono este tipo de pensamiento porque sé que tú haces las cosas a tu manera y a tu tiempo. Luego entonces es un cambio radical de actitud, como lo dije hace un momento. Número 4, comprometerse. Dijo el profeta y sacerdote y rey Samuel, y a él solo servir. Hacer un compromiso real con nuestro Señor. Cada vez que hacemos un compromiso fuerte desde el punto de vista humano, lo hacemos a través de un contrato, de una firma en donde las partes acuerdan algo. Pero hay algo mucho más importante como en la antigüedad. En la antigüedad no tenías que firmar escrituras. En la antigüedad, cuando se hacía una compraventa de un terreno, de una casa, solamente era con la palabra, porque la palabra era irrefutable. Bueno, pues justamente Dios nos da la oportunidad en este nuevo pacto de hacerlo de palabra, porque lo que uno habla y lo que uno piensa, y finalmente lo que uno habla y se compromete y cumple, eso es. No podemos ser débiles. Lo dijimos, lo cumplimos. Y con el Señor, déjame decirte, no podemos mediar las cosas. No podemos decirle, sí te creo, pero déjame hacer las cosas a mi manera. Solo a Él servir. Y cuando digo solo a Él servir, no solamente servir es atender, apoyar a la iglesia, estar en un ministerio. Servirle es entender su palabra y hacerla, porque cada una de las cosas que Él mandata desea que nosotros las hagamos, le sirvamos a través de ellas. Por eso es tan importante, para ser una iglesia poderosa, una iglesia poderosa. El simple hecho de decir, estoy enfermo, pero yo creo en la palabra de Dios, me tomo en su palabra y digo que por su llaga soy sano. Caminar con sanidad y mirar reflejada la sanidad en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Ese es el poder que Dios desea. Poder para transformar al mundo, para transformar a tu familia, para darle un buen camino, una buena esperanza. Ese es poder.
Cuando de nuestra boca salen palabras de poder, las cosas cambian, la esfera cambia, el ámbito cambia. Y yo deseo que cambie. ¿No te ha pasado que de pronto, en un momento de discusión familiar o de amigos, tú sacas una palabra, un verso que habla de airad, pero no pequéis, tened calma, amad los unos a los otros, y la atmósfera cambia? A mí sí me ha pasado. Cambia totalmente. ¿Por qué? ¿Por mi inteligencia? ¿Por mi manera de ser? No, porque estás hablando palabra de verdad, la única verdad que nos mueve, la única verdad que nos dirige. La exhortación de Samuel al pueblo que conlleva una promesa, porque no solamente es obedece, sino obedece y vendrá la bendición. Y tarde o temprano viene la bendición. ¿Por qué no llega la bendición en el momento en que nosotros lo deseamos? Porque Dios no es nuestro sirviente y porque Dios tiene toda la sabiduría y sabe en qué momento la vamos a aprovechar de la mejor manera. Si los israelitas obedecían, el Señor los libraría de la mano de los filisteos. Yo quiero ponerlo como ejemplo simplemente, los filisteos no son de manera personal los que vienen a atacarnos. Los filisteos representan la problemática que hoy vivimos tú y yo. Esos son los filisteos. ¿Cuántos filisteos hay en tu casa? ¿Cuántos filisteos hay en tu mente? ¿Cuántos filisteos te han dicho que tú no vales? ¿Cuántos filisteos te han dicho que Dios no es Dios? Porque déjame decirte que todo el evangelio y toda la palabra no apuntan y no deben apuntar al ser humano. Deben apuntar a glorificar a nuestro Señor. Toda la lectura de la palabra, los salmos, los proverbios, los pasajes, la conducta de Cristo apunta justamente a glorificar a nuestro Señor, porque de otra manera nosotros podemos pensar que el mandamiento de amarás a tu Dios como primera parte está mal y sería te amarás a ti antes que cualquier cosa y al final amarás a Dios. No, no podemos pensar así. Ahora, no creo que alguno de nosotros nos hayamos atrevido a tergiversar justamente este orden con los labios, pero con la conducta sí lo hacemos, porque pensamos, estamos en oración y antes de bendecir, como dice el Padre nuestro, al Señor y reconocerle como nuestro Dios, comenzamos a pedir para nosotros. No somos el centro del universo, somos el centro del corazón de Dios. Y por cuanto somos el centro del corazón de Dios, Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. Y cuando tú y yo pensamos en el Señor, las añadiduras vendrán y vendrán en abundancia. Convirtámonos de todo nuestro corazón a Él, abandonando toda idolatría. Cambiemos de actitud y adquiramos un verdadero compromiso, pero con Él. No seamos más tibios y recuperemos el poder dado a la iglesia. Y recibiréis poder, dijo el Señor. Esto no solamente es en el futuro. Hoy ese poder, porque ha venido el Espíritu Santo, lo tenemos tú y yo en este instante. Es importante cuando se hace oración intercesora. Eso era lo que estaba haciendo justamente Samuel. Estaba intercediendo por el pueblo. Todos estaban abocados para mirar a Samuel en aquel entonces para que orara. En el verso 5 lo podemos comprobar. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. El intercesor en ese momento, en ese Antiguo Testamento, era Samuel. Él era el que oraba por la gente. Y creo que muchas veces nos hemos atorado pensando que es un hombre quien va a interceder por nosotros o otro ídolo. Verso 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esto de sacar agua era una tradición
de la que algún día vamos a hablar. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en un mismo sentir, yo agregaría, en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron miedo y los filisteos, 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Repito, justamente su intercesor en aquel entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento, era Samuel. El pueblo recurría a Samuel, no hablaba directamente con Dios, no podía hablar con Dios directamente, podía hacer sacrificios y demás, pero había un intercesor y en ese entonces era Samuel, una tipología de lo que es Jesucristo el día de hoy. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. ¡Guau! ¡Qué gran expresión en estas tres palabras! Y Jehová le oyó. ¿Y qué crees? Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Jehová, nuestro Dios, sigue escuchando, pero ahora a través del sacrificio del Cordero que es Jesucristo, nuestro intercesor, aquel que dice, el pueblo, la roca, las familias de la roca están clamando y están pidiendo, están rogando por esto, por su ciudad, para que esta pandemia calme. El pueblo lo está pidiendo, papá, y yo escucho en los cielos decir, y Jehová oyó, porque el pueblo oraba, porque el pueblo sabía que había un intercesor y justamente decía, Jesús, no dejes de interceder por nosotros. Jesús, no dejes de interceder por nosotros. Y lo va a hacer y lo sigue así. Pero interceder es, te lo pongo de una manera muy práctica. Yo escucho lo que el pueblo pide, porque hay que pedir en oración en nuestro caso. Y entonces Jesús va con el Padre y le dice, el pueblo, y lo digo muy, muy simplemente, el pueblo está pidiendo esto, Señor. Te pido que los oigas, te pido que les ayudes, te pido que sane su tierra, que sane su cuerpo. Tenemos un intercesor. ¿Por qué desaprovechar la comunión con Jesús? ¿Por qué desaprovechar la proximidad con Jesús? Y esa petición nos hace una iglesia poderosa, una iglesia grande en la medida de que el Señor está con nosotros. No seremos una iglesia apartada de Dios y grande y fuerte. No, eso jamás. Somos grandes porque el Señor está con nosotros, porque Cristo nos escucha, porque Cristo clama. Y déjame decirte algo. Cuando un hijo clama a un padre, el padre, por más duro que pudiera ser, que Dios no lo es, el padre cede, el padre cambia la actitud, cambia aquello que había manifestado. Mis hermanos, es muy importante que clamemos. El clamor del pueblo, el clamor. Ponte a clamar en este instante. Vamos a hacer un breve ejercicio. Piensa qué es aquello que te está inquietando y que necesitas. Cualquier situación que sea. Por eso tenemos un Dios poderoso. Y ahora vamos a clamar. En mi caso personal, quiero sanidad, Señor. Jesús, dile al Padre que quiero mi sanidad completa. Jesús, dile que espero con paciencia, con amor, esa sanidad en mi cuerpo.
No sé cuánto se tarde más, pero yo la quiero y sé que vendrá, sé que estaré vivo para verla. Señor, yo clamo a ti, clamo, Señor, clamo porque esta pandemia desaparezca. Señor, en el nombre de Jesús, clamo por las familias de La Roca, bendito Dios. Tú eres el intercesor, mi Jesús. Tú eres quien nos ayuda. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres la roca de seguridad donde podemos estar parados. Yo lo creo. Y ahora, escucha. Jehová oyó. Jehová oyó nuestro clamor. Y por ello el próximo miércoles tendremos una noche de clamor por la nación. Y clamar por la nación, no te confundas, clamar por la nación es orar por ti, por cada uno de nosotros, porque nosotros somos la nación santa que Dios espera, la nación apartada del mundo, de las cosas del mundo. Nosotros somos esa nación. Yo lo creo y vamos a tener esa noche, miércoles de 7:30 en adelante, de adoración y de oración. Y déjame decirte, yo estoy seguro que el Señor escuchará, porque yo no me involucraría en una oración donde supiera que Dios no nos escucha. Cuando hay oración intercesora abundante, Dios actúa poderosamente. Te repito, cuando hay oración intercesora abundante, Dios actúa poderosamente. Sí, yo sé que muchos de nosotros no nos gusta estar orando. Nos aburrimos quizás algunos. Pero si no hay oración, no habrá respuesta. Tan simple. No hay petición, no hay suplencia de necesidades. Esta iglesia, La Roca, cada uno de nosotros, y yo en lo personal, te necesito orando conmigo. Necesito que tú y yo estemos delante del Señor clamando y sé que Él oirá nuestro clamor. Si tú no estás acostumbrado a unirte a estas jornadas de oración, comienza a aprender y tú verás resultados. Y el primer resultado cuando estamos orando es que nos desenfocamos de la problemática que estamos viviendo y empieza a haber una sanidad, una convicción. Y después de esa sanidad y de esa convicción, entonces Dios provee lo que necesitamos. Porque si no oramos, estamos enfocados en la necesidad, en el sufrimiento. Y si viene la bendición, no la vemos, así de sencillo. No la aprovechamos, no la disfrutamos y no aumentamos nuestra fe. Por ello es importante que este miércoles todos los que me están viendo y aquellos que no me están viendo puedan ser invitados por ti a esta noche de oración y adoración. En el verso 12, tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. No quiere decir que a partir de ahí no nos iba a ayudar, sino hasta que hicimos todo esto, hasta que caminamos aquí, el Señor estuvo con nosotros. Hoy que tenemos vida, tú y yo, hasta aquí nos ha estado ayudando el Señor. Está con nosotros. Verso 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más. ¡Ay, wow! Y no volvieron más. Esos problemas que te quejan, esas enfermedades que te lastiman, que te laceran, esa falta de producción, no volverá más si tú y yo oramos y nos convertimos en la iglesia poderosa, poderosa que cree en la palabra de Dios, no en nosotros, ni siquiera en nuestra buena intención, sino en que las promesas de Dios se cumplen porque son sí y amén. Así es, así es. Sigo leyendo el 13. Así fueron sometidos los filisteos. Yo le voy a poner, y así fueron sometidas las necesidades, y así fueron sometidas las agresiones de enfermedad, y así fueron sometidas los que agreden al cuerpo de Cristo,
y no volvieron más a estar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. 14. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz, y eso lo deseamos. ¿Qué importancia tiene la oración? ¿Qué importancia es el arrepentimiento? El volvernos, como lo dije hace un momento. Y resumo, es el poder de la iglesia lo que va a transformar al mundo. Hay ciertos mecanismos administrativos, hay ciertas situaciones preconcebidas por parte de nuestras autoridades. Gracias por las autoridades que se preocupan, pero tal vez ni ellas han entendido que lo más importante es acercarnos al Señor. Porque la iglesia, en las manos de la iglesia, está el cambio y la transformación, primeramente, de cada uno de los ciudadanos y por consecuencia de las familias que forman o que conforman a la sociedad. Este mensaje tiene que ver con el cambio de actitud, un cambio a partir de este momento para que haya una familia poderosa, una familia a la que la gente mire y diga, mira, esta persona, esta familia dice que esto va a terminar, dice que el empleo va a volver, dice, y lo estamos viendo. ¿Qué tiene esa familia? ¿Por qué está llena de esperanza? ¿Por qué está llena de fe? Porque hay poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Las familias que se han dividido ahora se van a juntar. Las familias en las que no hay perdón, va a haber misericordia y compasión. ¿Qué más hay que necesitas dentro de tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Tus hijos quieren partir de casa porque ya no aguantan. Bueno, pues ahora te vas a empoderar de la palabra de Dios y vas a reunir a tus hijos. Y tus hijos no querrán apartarse de ti. No estoy diciendo que vivan siempre contigo, pero van a vivir en paz. Van a querer volver a casa. Siempre es importante volver a casa. Desde que te pongo un ejemplo muy simple. Cada vez que mami te invita a comer, tú que ya eres casado, que tienes hijos, dice, los invito a la casa, los quiero atender. ¿Te sientes bien? Volvamos a la casa del Padre. Volvamos a la casa de papá y obedezcamos. Porque después de un 3 hay un 4. Es decir, hay una promesa y hay un cumplimiento, hay una obediencia. Volvamos al Señor y tengamos esa iglesia llena de poder. Y si tú me estás viendo por primera vez en este instante, alguien te platicó y te conectaste, déjame decirte que Dios es quien te está enviando, que Dios es quien te invitó a escuchar su palabra para cambiar de actitud, para ser una persona llena de poder del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del poder del Espíritu Santo, solo aquellas cosas que honran al Señor, solo aquellas cosas que bendicen a Jesús son las que darán resultado. Me estoy explicando. No es un poder para hacer lo que nosotros deseemos, lo que hay en nuestro corazón carnal. No, es para hacer aquello para lo cual fuimos creados tú y yo. Yo quiero que te unas a esta familia desde el punto de vista espiritual y, ¿por qué no?, desde el punto de vista material. Cierra los ojos si es que estás por primera vez escuchando una plática como esta y déjame orar por ti y repite conmigo en esta hora. Padre bendito, gracias Señor por permitirme escuchar tu palabra, porque a quien has puesto como vocero de tu corazón, Señor, lo he escuchado. Creo en tu palabra, creo en tu sacrificio en la cruz, Jesús.
Creo que tu sangre poderosa lavó mis pecados. Por ello me he arrepentido de cada una de mis faltas. Señor, perdóname por estar lejano a ti, pero hoy quiero estar cercano. Hoy deseo, Señor, conocerte. A partir de hoy quiero conocerte. No quiero conocerte de oídas. Me han platicado de ti. He visto ejemplos de ti, pero ahora quiero experimentarte de manera personal. Me rindo a ti y te confieso como mi Señor y Salvador. Te doy la honra y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues si quieres mayores informes de aquello que acabas de hacer, comunícate al 222-237-1767. Comunícate, por favor. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo y que tengas una semana llena de bendición, llena de poder, porque déjame decirte, utiliza tu poder y la gente en el nombre de Cristo sanará. Que Dios te bendiga. Buen provecho.